Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando, este podcast en el que, como ya saben, pues escuchamos las historias de personas que han migrado por diferentes motivos, pues para poder identificarnos con sus historias, poder aprender y pues sentirnos acompañados en este proceso que sabemos que a veces puede ser un poco solitario. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos a una invitada que la verdad es que no hemos hablado mucho, pero siento que por lo que he visto en redes sociales me encanta su vibra, he aprendido de ella y por eso estoy muy feliz de que hoy esté con nosotros. Hoy está Lugi aquí con nosotros, así que bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti de verdad por venir, por regalarnos este tiempo y por abrir tu historia con nosotros para que podamos aprender y pues identificarnos con tu historia. Me encantaría para comenzar pues que te presentes un poquito con nosotros, que nos cuentes quién es Lugi, de dónde eres, a qué te dedicas, un poquito en general de tu historia. Ok, mi nombre es Lugi Fonseca, soy mexicana y desde hace 9 años vivo aquí en Alemania. Llevo 8 años casada con un alemán. Actualmente trabajo en Frankfurt y me dedico últimamente a crear contenido. Sí, justo por eso es que por ahí te vi un poquito y me ha Sí. encantado la manera en que has compartido tu historia porque siento que es muy honesta, muy genuina, es como lo bueno, lo malo y la realidad de las historias que a veces no son perfectas como podemos creer. Sí, exacto. ¿No? Aunque a veces trato como de enfocarme un poquito más en lo bueno, porque, Claro. porque a mí me haya ido un poco mal o la haya pasado mal, no quiero que eso como que la gente lo tome en cuenta, porque cada quien puede tener su experiencia y puede ser muy diferente a la mía. Sí, claro. Pero también siempre como que siento que aunque platicas lo positivo, siempre tratas también de ser como muy honesta Sí. en todas las vivencias que implica el migrar. Pero Exacto. bueno, antes de un poquito de tu historia de migración, me encantaría saber cómo era tu vida en México antes de toda esta revolución de haber Yo migrado a sé. Alemania. Bueno, yo termino la universidad, termino de estudiar Derecho y empiezo a trabajar en una notaría. Ok. Entonces yo trabajaba ahí, o sea, normal, mi vida normal, la verdad no tenía ningún plan, ninguno. O sea, mi plan era ya terminé la universidad y ¿qué sigue? No tenía nada. De repente se presenta la oportunidad de venirme a Alemania y fue algo que de verdad mucha gente no me cree, pero nunca lo pensé. Nunca me pasó. Quiero irme a vivir a otro lugar. No, yo me veía todo el tiempo en México, pero cuando se me presenta esta oportunidad, ni siquiera lo pensé y dije, vámonos. ¿Por qué? Porque no tenía ningún plan en México, ya había terminado la carrera, había terminado también una relación larga, entonces estaba como que, ¿qué hago aquí? Claro. Vámonos. O sea, ¿qué va a pasar si me voy un año? Nada. O sea, tu plan en un principio era solo ir un año y regresar. Exacto, mi plan era, me voy un año, aprendo alemán lo que más que pueda, viajo lo más que pueda y me regreso a México. Incluso ya meses antes de regresar, mi papá y yo ya estábamos buscando dónde trabajar, tipo Lufthansa, donde puedas aplicar tu alemán, o sea, Claro. algo así. Wow. Sí. Pero la vida te dio una sorpresa. Exacto, yo estando con Estefan le digo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, fue un gusto conocerte, Ok. muy bonita relación. O sea, en ese año lo conociste. Exacto, en ese año lo conozco. Pero tú ya mentalizadísima, me voy a regresar a México. Claro, dije un amor de verano, por así decirlo, me regreso y a la hora de despedirme de él le digo, ¿sabes qué? Bueno, pues muchas gracias, un gusto. Y Estefan fue de, no. Y literal me propuso matrimonio. Y tampoco lo pensé, o sea, son de esas decisiones las más difíciles de mi vida, las que menos he pensado. Qué le dije, fuerte. ok. Sí. Wow. Sí. Y aquí estás 9 años después, 8, Exacto. 9. Exacto. Después todavía en Alemania. Bueno, para empezar un poco, aunque al principio tú pensaste que tu migración iba a ser al final momentánea, que solo iba a ser de un año, en ese año en el que estabas descubriendo Alemania, en el que estabas como adentrándote en otra cultura, ¿qué fue lo que más te sorprendió o no esperabas de Alemania en general? La libertad. Okay. Para empezar, yo llego aquí, en mi familia siempre decimos me cuidaban demasiado. Okay. Era mi mamá de sales, pero regresas a las 10, yo voy por ti, te recojo. Llego aquí y tenía toda la libertad del mundo. O sea, de verdad, nadie me cuidaba. Mi mamá no podía estar, obviamente, checando a qué hora estaba, cuándo llegaba, nada. Entonces, esa libertad que yo tuve fue como si estuviera viviendo otra etapa de mi vida. Fue súper bonito. También, no sé, que aquí no era nadie, ¿me explico? O sea, en México ya sabían quién eran mis papás, mi familia, pero aquí yo era
una más. Entonces esa libertad, como esa posibilidad de empezar otra vez, Claro. yo crear mi historia, nadie sabe quién soy, eso era súper padre, a mí me gustó mucho. Wow, qué increíble. Y en ningún momento, o sea, por ti sola nunca te planteaste quedarte ahí. No. O sea, en ese momento tú decías, qué padre experiencia. Exacto. Oye, ¿qué tal el alemán? ¿Qué digo, veniste a aprender? ¿Cómo Fue se te difícil, hizo? fue difícil, pero pues no sé, era como un año de vacaciones. Entonces decía, si lo aprendo, si no, no pasa nada. O sea, me voy a regresar en México, en un Ok. año regreso y todo va a seguir como era. Pero no, entonces empecé a aprenderlo, me daba demasiada pena hablarlo, Sí, demasiada. claro. Había muchas palabras que yo no decía por la pena de no saber pronunciarlas, pero con el tiempo me equivocaba horrible, decía cosas muy mal, pero con el tiempo fui mejorando. Sí, es que sí es un idioma súper complicado. Exacto. Y aparte, como que la curva de aprendizaje es muy diferente, ¿no? O sea, como que tienes que aprender mucho para poder sentir que puedes tener una conversación. Sí. Es que los artículos, a mí los artículos es como, me cuesta demasiado trabajo. Sí, es todo un tema. Pero bueno, en esta aventura que estabas viviendo, que al final, como tú dices, yo creo que de una manera el estar en otro país en el que no eres nadie, como tú dices, también siento que te reencuentras a ti un poco, ¿no? Exacto. Como que en un país en el que siempre has vivido, en donde siempre, en tu entorno de siempre, como que ya está muy establecido quién eres. Eres la hija de, la amiga Exacto. de, la novia de, ¿sabes? Como que ya está hecho tu contexto. ¿Qué descubriste de ti en esta libertad, en esta etapa en la que pues literalmente eras tú en tu burbuja, en tu mundo, Exacto. sin todo lo demás que dejaste atrás en México? Pues me di cuenta que era más independiente, porque yo en México siempre quería que todos me acompañaran a todos lados, no podía tomar una decisión si mi mamá o mi hermana me ayudaban. Aquí yo era yo solita, yo tengo que solucionarlo, yo tengo que investigar, o sea, aprendí que yo podía hacer las cosas sola. Por otro lado, también me di cuenta que no me gusta estar sola, porque empecé a viajar yo solita. O sea, mi primer viaje fue a Berlín. Nunca había viajado. Para empezar, nunca había ido a Europa. No conocía Europa. Ok, fue tu primera experiencia. Exacto. Me voy sola a Berlín, pero me quedé en un hostal. Entonces, yo estaba... No, fue algo bonito, raro, extraño. Yo me dormí con la maleta así, de verdad. Sí. Sentí que me iban a robar. Pero, no sé, descubrí que no me gusta estar sola, que me gusta compartir mi tiempo con alguien, porque viajé 3 días sola y ya estaba súper aburrida. Era como, ¿y ahora con quién platico? No sé, como que me hace falta esa interacción. Y no sé, creo que esas fueron las 2 cosas que más me marcaron, que me di cuenta que que te descubres de una manera totalmente Exacto. diferente. Y bueno, la pregunta del millón, que yo creo que muchísima gente siempre se pregunta, y que sé que seguramente, sobre todo tu comunidad, quiere saber la historia, es ¿cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo conociste a Stefan? Sí, a él lo conozco en una fiesta del pueblito en el que vivía. Ok. Yo vivía con mis tíos. Ah, ok. Exacto. Entonces fuimos a una fiesta de ese pueblito y él estaba ahí. Obviamente yo voy con mis tíos, todo. Y hubo una que otra mirada, así como que entre los dos, una que otra. Y después nos presentan. Ok. Nos presentan, empezamos a hablar y empezamos a salir. Él vivía en ese mismo lugar. Es que, no, él vivía en el pueblito de al lado, como a 10 minutos. Exacto. Entonces fue esa fiesta, ahí nos presentan, nos conocemos, empezamos a hablar, salimos. Y fue súper raro porque después mi tío con el que yo vivía había sido el dentista de él. Y mi tía conocía a su familia. O sea, como que ya había cierta relación. Exacto. Entonces, pues así empezamos a salir y así nos conocimos en una fiesta de un pueblito. Wow. ¿Y cómo fue empezar a salir con una persona alemana? O sea, que tiene aparte pues, de toda la vida de aquí, que tiene arraigada esa cultura, que luego se escucha, ¿no? Que la personalidad de los alemanes luego, o sea, choca mucho con la latina. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿qué pasó en esa interacción intercultural? La verdad es que no tenía ninguna, o sea, sí tenía comparaciones, pero con mexicanos, pero con ningún alemán. Entonces no sabía qué esperar. Entonces a mí todo era como de, wow, qué padre, Stefan. Para empezar, desde su forma de verse diferente a todas las personas con las que había estado antes. Él era más libre, yo tenía más libertad con él. Sí. No había como tanto... Digo, mis relaciones anteriores también eran un poco más tóxicas. Okay. Entonces con él yo tenía demasiada libertad. Al principio nos comunicábamos en inglés porque mi alemán no era tan bueno,
pero fue bonito porque podía ser yo. No tenía que preguntar nada, no tenía que... Podía decidir yo por mí, ¿sabes? Entonces, fue diferente, sí, porque también le digo, es que como sé que ya somos novios. O sea, esa regla en Alemania de que en algún momento ya somos novios, yo no la entendía. Yo le dije, perdóname, yo soy mexicana, así que me tienes que preguntar porque yo necesito una fecha. Sí, saber desde cuándo, a partir de cuándo. Exacto, entonces él, no, pero le dije, es que discúlpame, o sea, yo soy mexicana y quiero que me preguntes. Okay. Sí me preguntó y entonces como que tratamos de encontrarnos en un punto medio. Okay. Como yo soy mexicana, tú eres alemán, ok, todo bien, pero nos encontramos a la mitad. Ok. ¿Hubo algún momento en específico en el que sintieras que sí había como un choque más fuerte? O sea, ya en general dentro de toda su relación. Ya casados. ¿Ya casados? Ya casados. Esa ¿Sí? honestidad de los alemanes es ruda, complicada, exacto. O sea, no tanto conmigo porque pues yo puedo aguantar un poquito más, pero con mi familia. La primera vez que iba a México, okay. Él es demasiado directo, demasiado honesto. Entonces mi familia pues sí es un poquito más de, no, o sea, miénteme poquito si quieres, pero preocúpate por mi sentir, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, le cocinaron un día algo y Estefan lo probó. Es algo que a mí ni siquiera me gustaba, creo, no me acuerdo sinceramente qué fue y a Estefan no le gustó. Entonces, pues toda mi familia así esperando su respuesta de Estefan. ¡Ay, no! Sí. Entonces, Estefan me dice, no me gustó. Entonces yo volteo y les traduzco y que sí, está rico. No sé cómo lo hicimos. Entonces Estefan me decía, no les digas que me gustó porque me lo van a volver a hacer y me lo voy a tener que volver a comer. Esa era su lógica. Pero yo en el momento le dije, Estefan, no les puedes romper el corazón a mi familia. Miente lo que quieras. Así no funciona aquí. Exacto. Diles que te encantó, que es delicioso. Ya después vemos, yo me lo como si quieres por ti, pero no digas eso. Sí, entonces esa honestidad es complicada y tengo que hacer un filtro a veces entre Estefan y mi familia. Oye, qué chistoso. Fíjate que sí, nunca lo había pensado, que sí es cierto. Y es que también cuando estás tú ya de este lado, como que también lo normalizamos, siento yo. O sea, digo, mi esposo es mexicano, no hay como tanto ese choque, pero en general como que sí te acostumbras a que la gente es tan directa. Exacto. Que hasta que vas a México es como de, ay, no, espérate, es que aquí así no funciona. Ya no digas eso, claro. Sí, claro. Entonces, pero claro, qué interesante punto que mencionas. Pero bueno, yéndonos a tu historia, empiezan a salir, se conocen, termina este año en el que pues tú ya te tenías que regresar y en el momento en el que él te dice, mejor hay que casarnos y te quedas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa por tu mente? O sea, porque también es una decisión que, como dices, quizás no lo pensaste mucho, pero ya al momento de estar haciendo todo es como de que, uy, ¿en qué me metí? Ajá, sí, o sea, sí. como de, uy, implica todo esto que no consideré. ¿Cómo Exacto. fue ese proceso cuando ya dices el sí y luego te empiezas a dar cuenta todo lo que hay detrás de ese sí? Pues le digo que sí, a la primera que le marco es a mi hermana, le digo, me voy a casar, yo súper feliz, era la única que sabía, yo le quería decir a mi familia hasta que yo regresara a México. Él me propone que nos casemos en octubre, yo regreso en noviembre. Ok. Entonces ya mi familia de, ay, qué bueno que regreso. No, nadie sabía nada, solo mi hermana. Entonces llego y todos de qué bueno que ya llegaste, ya no te vas a ir, ya te vas a quedar. Pero yo en mi cabeza yo ya llegaba súper triste porque yo sabía que me regresaba. O sea, creo que tampoco hubo nunca una plática de dónde vamos a vivir. Creo que era... Exacto, de yo me vengo. Entonces me hacen una comida con toda mi familia y ahí los veo todos reunidos, súper felices porque saben que ya regresé. Entonces aprovecho esa oportunidad para decirles que saben que me voy a casar, saco el anillo, no me creían, mis papás todos empezaron a llorar. Fue triste pero bonito. Claro. Y pues sí, ahí es cuando empiezo a ver te vas a volver a ir. Porque literal yo me regreso en febrero. Estuve solo 4 meses, nos casamos allá, me regreso. Entonces fue ese momento en el que ya te vas. O sea, ya no es solo un año, ahora sí ya te vas más tiempo. ¿Cuánto? No sé, pero ya te vas. Entonces yo creo que fue más el dejar a mi familia. Ok. Más que todo lo tuyo, o sea... Exacto, porque todavía no sabía todo lo que me esperaba acá. Ok. O sea, nada más fue, vas a dejar a tu familia, ya no los vas a ver. Ya lo otro, pues ya vino después y ya... Pero sí, dejar a mi familia yo creo que fue lo más difícil. Mi hermano me dejó de hablar un tiempo porque estaba muy enojado. ¿Cómo crees? Sí, estaba chiquito. Claro. Entonces, pues yo llegando le digo, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Entonces se puso súper triste, lloró, sí. Pero ya cuando conocieron a Estefan ya entendieron, sí. O sea, en ese momento no conocían todavía a Estefan, toda tu Conocí familia. a mi mamá, a mi abuelita, mi hermana
a varias mujeres de mi familia porque vinieron a Europa. Okay. Entonces ahí lo conocieron. Pero lo conocieron como un novio, ¿sabes? Sí, No como puede ser el sí. esposo, nada. No, y el saber y el entender que de alguna manera, digo, no es como que él se esté llevando a la hija, a su hija, pero al final sí hay como un poco esa sensación de que Claro. se está yendo con él, ¿sabes? Exacto. Y sí ha de ser algo súper fuerte. Y más, por ejemplo, para la gente de tu familia que no lo conocía, sí ha de ser como muy duro Exacto. el entender esa decisión. Pero bueno, empieza la locura de la migración. Sí. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Porque también, digo, es un proceso diferente en cada situación, pero en tu situación tú te estabas casando con una persona alemana. ¿Cómo Exacto. es el proceso? ¿Cómo lo viviste tú? Pues, ¿te refieres a la visa y todo Sí, eso? sí. Ok, en realidad Estefan fue el que se encargó de eso. Ah, ok. Sí, yo estaba más ocupada en, ¿sabes qué? Mi mudanza, Sí. mis cosas, mi familia. Estefan fue el que, aunque yo consigo la cita, vuelos, todo. Entonces eso fue más parte de él. Yo estaba, te digo, más preocupada en cómo me voy a ir, cómo me voy a llevar toda mi vida. Sí. No puedo. Entonces eso no fue tanto problema. El problema es cuando ya llego aquí a Alemania. Ok. Yo llegué según con mi nivel de alemán increíble, según yo ya estaba lista para empezar a trabajar, como estaba trabajando en México. Llegó y pues Ah, no. o sea, tú venías pensando en ya Sí, directo. yo ya venía lista. O sea, yo dije, mi cabeza fue ya vas a llegar a trabajar. O sea, hablas alemán súper bien, ya lista. Llego, mi alemán no era bueno. Era bueno para preguntarte cómo estás, qué haces, pero no para tener un trabajo laboral. Envié varias solicitudes, no me contestaban o me decían que no. Entonces fue todo un shock porque yo sí me sentí como empezando de cero. Sentía que esos logros que tenía en México, ese avance que había tenido, aquí no contaba. O sea, literal volver a empezar a estudiar alemán. La burocracia, miles de formularios, todo lo que tenía que hacer, el idioma. Entonces ese fue mi gran shock ahí. Sí, es que sí es muy duro y son como una de esas, es como ese momento, una de estas etapas cuando migras en la que quizá ni siquiera te llegas a cuestionar porque no te lo imaginas hasta que ya estás en esa Exacto. situación y llegas y dices, uy, no manches, o sea, yo llevaba, no sé, en nuestro caso que son 5 años de derecho, 5 años más lo que ya Exacto. llevaba trabajado preparándome para esto y llego y me doy cuenta que ya no sirvo Exacto. para eso o al menos no estoy preparada para lo que yo ya estaba haciendo. Entonces sí es muy duro como el sentir ese retroceso y luego quizá ver a tus amigos, a tus colegas, a la gente con la que te rodeaba en este ámbito y ver cómo ellos van creciendo y tú ya no. Yo me acuerdo perfectamente, fuimos a la agencia para el trabajo y la chica que me atiende me dice, claro, o sea, sí puedes trabajar, solo que tienes que estudiar 5 años y, o sea, yo llego y me dicen eso, yo salí llorando, le dije, Estefan, no puede ser, o sea, ¿cómo voy a otra vez 5 años empezar a estudiar otra vez? Yo estaba súper triste, de verdad, como que me deprimí un poco al principio, Sí, claro. porque dije, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, nadie me contesta, no me dan trabajo, estoy estudiando alemán, ok, pero ¿a qué más me dedico? Claro. O sea, yo antes esperaba que él llegara a las 5 de la tarde, pero mi clase terminaba a las 12. Entonces, un día irte de compras o ir a ver la ropa o las tiendas, está bien, pero ya todos los días yo ya me sentía como, no estoy avanzando, Claro, ¿sabes? Claro. ¿Y qué hacías en esos momentos? Porque yo creo que es algo por lo que al final pasamos todos, que me imagino, o al menos con la gente que he platicado, muchas de nosotras o muchos de nosotros que migramos justo dentro de esta situación en la que el que tiene la estabilidad laboral y económica, pues es nuestra pareja o la persona por la que migramos y que del otro lado nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos y quizá ni siquiera tienes permiso para trabajar y quizá ni siquiera tienes el idioma, o sea, no puedes, aunque quieras, pero te sigue dando como ese sentimiento de culpa o de sentirte insuficiente. Exacto. Que siento que es algo por lo que al final en algún momento vas a pasar, porque sí es muy difícil. ¿Qué hacías en esos momentos? O sea, ¿qué era lo que te mantenía como animada o queriendo seguir buscando oportunidades? Pues en realidad yo traté de moverme. O sea, aunque muchos me decían que no, siempre hubo un café en el que yo pasaba diario para ir a la escuela. Siempre. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a preguntar. ¿Qué va a pasar? Dije, no le conté a nadie. Dije, si me dicen que no,
nadie se va a enterar. Y no le cuento a nadie. Y no me va a dar pena. Si me dicen que sí, ya después veo. Entonces me aprendí la frase de cómo podía preguntar si podía trabajar ahí. Llego un día después de la escuela y les pregunté, ¿puedo trabajar aquí? Y el tipo me dice, sí. Y yo, ¿cómo? ¿De verdad? ¿En serio? Ay, no, pero a mí déjalo pienso. Lo pregunté bien y ya fue como de, ok. Y me dijo, sí, vente la próxima semana. Entonces yo estaba súper feliz, de verdad. Dije, no puedo creer. O sea, en ningún momento tampoco fue de, yo quiero, es mi sueño, es mi trabajo soñado. No pasa nada, yo estaba súper feliz. De verdad dije, yo me conseguí ese trabajo. O sea, ya tengo dinero, ¿me explico? Sí. Yo estaba súper feliz. Entonces llegué con Estefan y le dije, oye, tengo un trabajo. Y me dijo, ¿cómo? ¿Dónde? O sea, él pensó que o era falso o algo así. Fue a preguntar después él, oye, si puede trabajar aquí, ¿cómo? Todo. Y así empecé trabajando. Entonces yo lo que hacía es, lo seguía intentando. Claro. O sea, no era como de, bueno, pues ya no puedo hacer nada, pues me espero. No, muévete. O sea, haz algo. Claro. De lo que sea. Mientras tú ganes tu dinero, te sientas productiva, aprendas tu alemán, o sea, mejores tu alemán, todo va a servir. Entonces yo me sentía súper feliz. Que al final es que si no te quedas estancada en la misma etapa y es un círculo vicioso, ¿no? Como que siento que ni siquiera terminas de aprender bien alemán porque te falta practicar. Exacto. Te sientes personalmente como insuficiente, como tienes mucho tiempo libre que quizá no estás aprovechando. Y entonces se vuelve un círculo en el que fácil caes, no sé, en ansiedad, en depresión y todos estos temas que también obviamente son muy comunes y pueden pasar. Exacto. Pero qué importante que dices el no, o sea, no rendirte ante un no, sino que siempre va a haber alguien, como este señor del café, que confía. que confía y que te dice sí, o sea, y que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar y siempre va a haber una oportunidad para ti. Exacto. Que yo también creo que es muy importante. Pero bueno, también otro tema que también, o sea, lo digo porque yo también lo viví, que es aunque empiezas a trabajar en este café, pero ¿qué pasa cuando empiezas a sentir como raro de decir, estoy trabajando en un café, pero yo estudié para ser abogada? Y entonces, ¿cómo lidiaste con esta idea que también a veces es difícil asimilar poco a poco? Porque al final sí, migraste, sí vas a empezar 30 pasos atrás de lo que ya estabas tal vez, ¿no? Es un proceso normal porque al final estás aprendiendo también otras cosas. Pero ¿cómo lidiaste con esa idea de, pues sí, me tocó empezar ahora desde este punto y tengo que vivir cada etapa del proceso? No se lo conté a nadie. ¿En serio? Sabía mi mamá, mi esposo, obviamente. O sea, mi grupo, mi círculo súper chiquito. Nada más. ¿Por qué? No porque me diera pena, pero yo sabía que en el momento en el que lo contaba, me iban a juzgar. Iba a venir lo de, a tu esposo no le alcanza para mantenerte. ¿Cómo puede ser? Mejor tú ya has quedado, te iba mejor acá. Mira que andas. Entonces dije, ¿sabes qué? No quiero meterme en problemas, no quiero tener todavía esa inseguridad. Sí. Porque es lo que te causa. O sea, tal vez tú puedes decir, no me importa, yo estoy ganando dinero, estoy siendo útil, pero la gente de verdad juzga demasiado. Sí. Entonces no lo conté. Sí. De hecho, por eso ese día en el podcast, en el Instagram les dije, les voy a contar algo que de verdad jamás creí contar. Porque sí me cuesta, porque sé que la gente te juzga. Entonces dije, porque es algo por lo que pasamos todos, pero a veces da pena contarlo. Entonces, pues ya, que se haga público, que hagan lo que quieran con esa información. Así empecé yo, me funcionó y la verdad es que no me arrepiento de nada. Sí. Pero sí, no lo conté. Pero, ¿cuáles fueron tus mayores aprendizajes ya estando ahí? Porque de todo se aprende, de cada paso que damos. Por más que, y es muy triste cómo la gente puede juzgarte y yo también lo he vivido, que es como muchísima gente, hasta que ni te conoce, de que te preguntan de que, ay, ¿por qué estás acá? Y, ay, pero ¿eras eso? Exacto. ¿Y migraste para esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Exacto. Y es como de que, gracias por el apoyo, o sea, sí. La verdad sí incomoda mucho, pero bueno, dejando de lado todo esto que, pues al final es gente que nunca va a entender también lo que hay detrás de buscar un sueño en compañía de tu pareja, ¿no? El buscar un nuevo hogar, el buscar, pues sí, un nuevo hogar, una nueva vida en otro país. Pero también en cada etapa aprendemos algo, aunque parezca difícil. ¿Qué fue lo que tú aprendiste o qué aprendizajes te dejó el trabajar también en ese café o esa etapa particular de tu vida? Para empezar, no hacer ningún trabajo menos. O sea, en realidad, mientras tú te sientas útil, mientras tú aportes algo,
no importa lo que hagas, si a ti te hace feliz, no importa lo que la gente diga. También obviamente pude practicar demasiado mi alemán. Me aprendí todas las frases y todo lo que vendían en ese café para que no me viera como tan principiante. También aprendí un poco más de cómo tratar a la gente, cómo acercarte con ellos. No sé, eso. Me acerqué también más a la cultura alemana. Aunque las personas que trabajaban ahí no eran alemanes, los que iban ahí sí. Entonces eran súper amables. O sea, como que tuve ya ese contacto con ese tipo de gente y me gustó. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? Como unos 4 o 5 meses. Ok. ¿Y de ahí qué siguió para ti? De ahí mandé un correo a donde trabajo ahorita para hacer unas prácticas. Ok, pero tú lo mandaste directo, o sea, no había como nada anunciado. No. O sea, tú seguiste rascando de dónde más puedo conseguir oportunidades. Ok. Mandé el correo y me dijeron, ok, vente. Y empecé a ir, no me pagaban, tampoco no había como nada. Entonces yo me iba con él trabajaba en Frankfurt. Ajá. Entonces yo me iba con él todos los días de 9 a 5. Ok. Y ahí iba todos los días. No sabía si me iban a ofrecer un trabajo al final. La verdad es que ahí estaba creo que más perdida que cuando estaba en la cafetería, porque decía, ¿y después de esto qué hago? Ajá. Pero traté de aprender todo lo que podía. Me hacía como, si necesitabas ayuda, yo me iba para allá. Estaba en todas las áreas. Entonces ya llega un punto en el que me dicen, ¿sabes qué? Ya acabaron tus prácticas. Y yo, no, de verdad, yo puedo seguir viniendo. No tengo ningún problema. Me dijeron, no, ya no se puede. Entonces fue como de, ¿y ahora? Ya no, dije, pero bueno, me va a servir para el currículum, no pasa nada. Y después me mandaron un correo diciéndome, o me llamaron, no me acuerdo, diciéndome que había una plaza que sí me interesaba. Obviamente dije que sí. Claro. Y desde entonces trabajo ahí. Es que de verdad que a veces las cosas pasan por algo. Exacto. Y cada etapa y cada momento, si no hubieras aprendido todo lo que aprendiste en el café, quizá llegabas a este nuevo trabajo y no ibas a estar lista, tu alemán no iba a estar listo, te iba a costar conectar o convivir con otras personas. Entonces, de verdad, yo creo que, y lo veo en tu historia clarísimo, qué importante es cada etapa, aunque no lo veamos en ese momento. Exacto. Aunque en ese momento quizá, como dices, te da pena porque da pena. Quizá los comentarios te pueden lastimar porque sí va a haber gente que te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo eso? Si tú estudiaste esto. Exacto. Siempre va a haber alguien. Y también ese café me ayudó para la parte económica. Claro. Porque quieras o no, ese dinero que junté en ese tiempo ya podría solventar un poquito más esas prácticas. Claro. Entonces sí, estuvo bastante bien. Sí, o sea, cada etapa es súper valiosa. ¿Y qué le dirías a las personas que igual y se sienten un poco estancados en algún momento, que todavía están en la etapa de buscar trabajo, que ya todavía están en la etapa de trabajar en un café o que están rascando, buscando otras oportunidades, que hay momentos de desesperación? ¿Qué le dirías a estas personas? Yo lo que siempre le he dicho a mis amigas, que me dicen, es que yo no estudié eso. Le dije, no importa lo que estudiaste. El punto aquí es moverte, empezar a practicar, hacer algo, sentirte útil, porque si todo el tiempo estás esperando que llegue tu trabajo de tus sueños, no lo vas a encontrar. O sea, imagínate qué vas a hacer. Por ejemplo, yo que hubiera hecho esos 5 meses sin trabajar. O sea, igual me hubiera regresado a México porque no me sentía suficiente. Igual y hubiéramos, no sé qué hubiera pasado. Entonces te tienes que mover, tienes que, por así decirlo, tomar lo que la vida te está ofreciendo en ese momento y después ya ves cómo te mueves. Claro. Eso es, o sea, es así como yo lo veo. No, 100%. Y siempre he tratado como de moverme, buscar. Ahorita estoy aquí, pero no significa que toda mi vida voy a estar aquí. Entonces es temporal, después veo cómo le hago. Claro. No, sí, qué importante. Justo eso, el enfocarte en el presente, ¿no? Como el decir, ahorita ¿qué puedes hacer con lo que tienes? Exacto. Y hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, porque no sabes qué va a pasar en el futuro, pero me encanta como esta visión, porque sí es difícil, o sea, y lo sabemos las dos porque lo hemos vivido, y yo creo que ese es un mensaje muy importante para la gente que nos escuche, que es normal pasar por estas etapas y quizá te vas a desesperar, pero siempre como... O sea, saber que todo pasa, o sea, que esta rachita va a pasar, que puedes encontrar nuevas cosas y que si sigue así en algún punto, pues también te puedes regresar, ¿no? Exacto, sí. O sea, tener siempre claro que existen 1000 opciones, pero también claro saber que tienes que pasar por ciertas etapas para ir creciendo poco a poco. Exacto. ¿Qué opinas, digo, hablando un poco de esta área laboral, qué opinas del trabajo en Alemania? ¿Cómo fue... ¿Cómo ha sido conocer esta nueva cultura laboral en comparación con México? Porque también ya habías trabajado en México. Porque luego ese es también un tema. Mucha gente quiere emigrar por mejores sueldos, quiere emigrar por mejores oportunidades laborales. Lo que tú has vivido entre los dos países,
¿qué has visto en cuanto a esto? La verdad es que yo tengo un poco más de contacto con los mexicanos. Ok. Pero también trabajo mucho con alemanes. Lo que me doy cuenta es, obviamente, la puntualidad. Ok. La organización que tienen los alemanes. O sea, nada de que agendo de un día para otro. No, tengo que agendar un mes antes o 2 meses antes. Pero la verdad es que siento que funciona mejor porque puedes planear y coordinar mejor todo. Entonces, creo que sí me gusta un poquito más esa organización que tienen ellos, porque es más fácil, ¿me explico? Hay más orden. Soy una persona ordenada, entonces me gusta tener... Todo en orden. Exacto, sí. Ya te estás haciendo más alemana de que todo cuadrado, todo en orden. Un poquito, sí. Algunas paz, cosas, no todas. Sí. No, pero sí, claro. Y bueno, en este punto en el que pues ya estabas un poquito más estable, que obviamente siento que en cuanto a o sea, emocionalmente pues también te dio muchísima tranquilidad, como el llegar a un punto en el que pues ya tenías como más estabilidad, más independencia, ¿no? Que al final pues te hace más feliz. ¿En qué momento fue que también pudiste empezar a conectar con la gente que te rodeaba? En el sentido de que luego es muy difícil conocer gente, hacer amigos. ¿Cómo ha sido esto para ti también? El conectar con gente nueva, el hacer nuevos amigos, además de tu esposo, ¿no? Obviamente. Claro. Siempre me ha costado mucho trabajo. Okay. Soy una persona que, aunque a veces no se note, tímida. Okay. Entonces me cuesta mucho trabajo esa primera barrera. Y la primera como interacción con la persona, yo siempre soy súper como... No soy como realmente soy. Okay. Entonces aquí en Alemania, pues no tengo amigos, así lo puedo decir. O sea, no. Mis amigas ahorita son las que trabajan conmigo. Ok. Y se ha vuelto como un poco... Sí, una como más tu círculo. Exacto. Ajá. Pero yo nunca he tenido no la necesidad, pero como esa sensación de necesito conocer gente, necesito. Okay. O sea, de verdad necesito. Siempre he tenido un círculo muy pequeño. Entonces, creo que no tuve ese problema. Ok. Exacto. Nunca fue como de es que... ¿Nunca sentiste que te faltaba? No. Porque en México también era así. Ok. Ahorita es cuando lo estoy viendo, con las redes sociales, o sea, de verdad, son demasiadas y me da demasiado gusto, pero ahorita es cuando estoy sintiendo que ya empiezo a conocer más gente después de 9 años. Claro. ¿Me explico? Y entonces yo creo que ya no podría regresar y decir, no, ya no necesito a nadie. No, o sea, me gusta conectar. Ajá. Exacto, conectar. Sí, claro. Exacto. Claro. Pero entonces, en ningún momento dirías que te sentiste sola, quizá, porque luego es un sentimiento que muchos que emigran atraviesan. Uh-huh. Pero me parece súper interesante también tu punto de decir, quizá pues, y yo también lo he pensado mucho porque a mí también me ha costado hacer amigos, uh-huh. Y es como entender que pues quizá va a haber una etapa de tu vida en la que pues puedes vivir sin esa parte de tener siempre gente cerca, uh-huh. ¿no? Y también conectar más contigo. Pero a pesar de tu personalidad, ¿en algún momento te sentiste sola? Sí me sentía sola, sí, pero yo sabía que ese vacío no lo podía llenar con otra persona. Okay. O sea, era como más interno, como más mío. Entonces, pues no sé, era como tratar de trabajarlo. Ok, pero más contigo misma. Exacto. Sí, qué interesante, oye, de verdad que qué interesante. Y sí. Ay, yo siempre digo que siempre aprendo algo de los episodios, pero siento que me dejó mucho pensando porque yo también a veces es algo que me cuestiono mucho, uh-huh. Como el sentirme a veces sola, el ver a mis amigas en México y decir, yo debería estar ahí y yo no estoy viviendo eso, pero tiene mucho sentido lo uh-huh. que dices de que quizá a veces esa soledad ni siquiera es para llenarla con personas. Exacto. Quizá es una soledad que tienes que llenar contigo misma, uh-huh. Y con conocerte y con disfrutarte más a ti Exacto. Misma, a luego correr a llenar esa incomodidad uh-huh. con nueva gente. Exacto. Entonces, súper interesante. Gracias por esa reflexión, pero sí es muy cierto. Oye, y en cuanto a la familia de tu esposo, uh-huh. Que me imagino que también son un poco más cercanos porque pues están también acá, ¿cómo uh-huh. ha sido esa relación? Porque luego los mexicanos somos como muy aguerridos a nuestra familia, pero sí. Aquí no es tan así, o al menos yo lo he percibido. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? La verdad es que no nos vemos muy seguido. Okay. O sea, a pesar de que vivimos cerquita, nos vemos como unas 4 veces al año. Ah, así. Wow. Ajá. Okay. Pero tampoco he querido forzarlo tanto porque sí, no, claro. Le digo, pues es que es tu cultura, yo podría ver a mi familia todos los domingos, pero si ustedes no están acostumbrados, está bien.
pero muy respetuosos también en nuestros tiempos. O sea, no es como tipo en México que llegan y estamos afuera. O sea, nada, siempre nos podemos ver más organizado más también. Okay. Pero no tengo ningún problema. O sea, estoy de acuerdo con eso. Sí, no, claro. Es que justo te lo decía por eso, porque es muy diferente la relación que luego tenemos como mexicanos con nuestras familias, que es los fiestonones cada semana y que va todo el mundo acá. Y pues también el adaptarte como a esta nueva interacción. Yo creo que el problema ahí fue para él. O sea, llegamos a México y en mi casa todos hablan fuerte, todos querían conocerlo, todos querían hablar con él. Entonces Estefan es como... Sí, de verdad era como de, por favor, no me hablen. Me explico porque se ingentaba, o sea... Es que claro. Exacto, en Navidad éramos demasiados y todos, prueba esto, y esto, y esto, y esto. Entonces él era como, tranquilo. O sea, no pasa nada, poco a poco. Exacto, no fue tanto el... O sea, como conmigo fue más tranquilo, con él sí fue el choque ahí. Sí. Oye, y también una pregunta porque, digo... sé que preguntaste con tu comunidad, ¿no? De temas que les parecen interesantes. Y una pregunta que también se me hizo súper interesante que hicieron es si eres feliz hoy en Alemania. Digo, es algo puedes decir muy fácil, sí, pero si ya lo analizas y lo piensas, ¿cuál sería tu respuesta? Sí soy feliz. Obviamente tengo días malos, muy tristes, en los que digo, de verdad, ¿qué hago aquí? Pero en general, sí soy feliz. Creo que me he dado, ves lo que has logrado, cómo vives, la relación con tu familia, la relación con tu esposo. Y sí, la verdad es que sí soy feliz, pero como todos, tengo días muy malos, definitivo. Claro. ¿Qué son esas cosas que te llevan a esos momentos tristes o esos momentos malos? ¿Qué son esas cosas que quizá extrañas o que de repente te hacen falta? Definitivo mi familia. Okay. Definitivo, cuando yo veo que ellos siguen con su vida y yo no puedo estar ahí, tipo en cumpleaños, eso siempre me cuesta demasiado trabajo. O cuando te pones a pensar en ¿qué hubiera pasado si yo estuviera ahorita en México? O sea, si no me hubiera venido, igual y ya ahorita mi vida sería muy diferente. Solo como, ¿qué hubiera pasado? O incluso cuando sientes que aquí ya no estás avanzando. Porque llegas a un punto en el que dices, bueno, ¿y luego? Esos puntos son en los que digo... ¿Y ahora qué? Exacto, ¿y ahora qué? Pero pues, no sé, simplemente es como de, a ver, tú que hiciste esto, te gusta vivir aquí, como recordarte todo ¿por qué decidiste estar aquí? Claro, el volver a tu motivo inicial, ¿no? Exacto. Sí. Y ¿qué haces en esos momentos además de plantearte y siempre tener presente el motivo por el que tomaste esa decisión, pero cómo en esos momentos, qué haces para lidiar con estos momentos en que quizás estás viendo a tu familia que se reunió o estos momentos en que, pues sí, o sea, ves los momentos que te estás perdiendo, que luego se nos olvida. En el momento en el que emigramos se nos olvida que al final el tiempo para ellos va a pasar igualito que para nosotros, no se detiene el tiempo. Y digo, obviamente siempre es importante tener muy presente el motivo que nos trajo a tomar la decisión de donde estamos hoy en día, pero particularmente en esos momentos, ¿qué te funciona para sentirte mejor? Hablar con mi familia, definitivo. Incluso hubo un momento en el que le preguntaba a mi mamá, oye, ¿te arrepientes? O sea, porque literal, ellos me preguntaron, ¿te quieres ir a vivir a Alemania? Entonces yo dije, igual ellos se arrepienten de haberme mandado, porque gracias a eso, o debido a eso, yo estoy aquí. Entonces, el saber que mi familia, lo que contestó mi mamá fue, no me arrepiento para nada. Soy muy feliz viéndote allá. Y mi papá también. Entonces, al yo saber que ellos son felices al verme acá, me da demasiada tranquilidad. Si yo viera que mis papás están sufriendo, que me ven triste acá, no podría estar aquí, definitivo. Pero al ver que mi familia es feliz, que cada vez que yo voy compartimos un momento bonito, la verdad es que eso me da demasiada tranquilidad. Entonces, una llamada, una videollamada, algún mensaje, tenemos un grupo de toda la familia, entonces eso siempre ayuda bastante. Claro, sí es muy importante porque sí va a haber muchos momentos que es muy duro, o quizá cuando vas de visita y ves a tus papás más grandes, a tus abuelitos, a tus tíos y dices, o de que tus primos ya tienen hijos y tú de que, ¿en qué momento me estoy perdiendo de todo esto que está pasando? Es muy duro. Cada vez que me regreso de México, o sea, sé que es algo triste, pero es algo que siempre me pasa por la cabeza, no sé si el último abrazo. Sí. Entonces es algo que siempre me cuesta, de verdad, yo cada vez que voy a México lloro como la primera vez.
Estefan se ríe y es como de, ¿algún día van a dejar de llorar? Y le digo, no, nunca. O sea, si viva 20 años donde viva, Sí. es algo que siempre me duele demasiado. Incluso días antes de ya regresarme, ya empiezo como con, ay, ¿sabes? Empiezo con esa sensibilidad, con esos momentos difíciles. Es complicado, la verdad. Claro, sí, sí es muy difícil y realmente yo también creo que es algo que nunca terminamos, o sea, aprendemos a vivir con eso, Exacto. pero nunca terminas de superarlo o nunca terminas de superarlo. O sea, a mí también No. me cuesta, digo, y llevo un año, pero, o sea, sí me cuesta todavía mucho el pensar en todo eso que pues al final te estás perdiendo. Que Exacto. no hay decisión difícil. Si estuviéramos allá, también nos estaríamos perdiendo cosas acá. Exacto. Eso también es como muy, muy rudo como el asimilar y decir de que es que no significa que una decisión es mejor que otra, simplemente una aprendes cosas y dejas otra y igual en la otra. Vas Exacto. a aprender otras cosas y vas a perder otras. Entonces, Incluso llegué a pensar cuando yo vivía aquí que era muy egoísta. Dije, es que ¿por qué? O sea, tú estás viviendo acá y no te importa tu familia. O sea, los dejaste allá. Entonces eran como esas ideas que pasaban por mi cabeza con las que yo tenía que luchar. Porque sí, pero es que tú eres feliz aquí. Pues sí, pero tu familia te extraña y tú también. Entonces, ¿qué haces? Entonces son demasiadas cosas por las que pasas que tú solita tienes que empezar a trabajar o Sí. porque nadie más te puede ayudar. sí. Entonces, no sé, es difícil, la verdad. Sí, sí es difícil. Y justo algo que siempre pregunto y que se me hace súper interesante es, ¿a ti qué te hace mantenerte firme en tu decisión? O sea, ¿cómo le haces para mantenerte firme día a día y sobre todo en estos momentos de duda, ¿no? Y de tristeza y de que de repente ya no, o sea, de que te cuestionas tantas Sí. cosas, ¿qué es lo que te mantiene firme y te ayuda a sobrellevar esos momentos? O sea, yo hago una pausa, como que vuelves a valorar y poner todo en la balanza, como de, te digo, la razón por la que vine aquí, qué estás dejando, sí, pero qué estás ganando, cómo te sientes, tu calidad de vida, la vida con tu pareja, ¿me explico? Porque pues también, o sea, es mi familia, lo entiendo, pero ellos, como dices, todos siguen viviendo. Entonces no puedo estar tampoco todo el tiempo ahí mientras yo soy feliz. Entonces es simplemente como, no sé, volver a valorar todo, checarlo, qué es lo que estás dejando, si vale la pena, si no vale la pena. Pero la verdad es que también es no sentir que es la decisión para toda tu vida. Porque muchas personas piensan como, es que no sé si quiero vivir toda la vida en Alemania. No tienes que tomar esa decisión ahorita. Yo quiero vivir aquí durante el próximo año, después ya veremos. Entonces, así no se vuelve tan difícil. Porque si estás pensando en que vas a tomar la decisión para toda tu vida, va a ser muy complicado. Claro, claro. Entonces eso. Sí, no, 100%, 100%. Siempre es como muy importante tener muy claro o sea, es que sí está cañón como cuando migramos trabajamos tanto en nosotros mismos, Ay, sí, porque es sí. que no hay de otra. Sí. O sea, tienes que tener muy claro tus prioridades, lo que te importa, lo que va abajo de tus prioridades que no es tan importante, lo que te hace feliz, lo que no te hace feliz. O sea, te tienes que conocer en un punto muy extremo, ¿no? Exacto. Sí. Si aprendes a conocerte y hacer una introspección y a volverte tu mejor amiga y yo creo que es algo súper valioso de emigrar, que estando en el país en el que nacimos y en el que tenemos a toda nuestra gente, de pronto es muy difícil como hacer esa introspección porque no lo necesitas. No. O sea, solo sigues como el día a día a tu ritmo y ni siquiera te das cuenta que muchas veces ni siquiera te estás siendo fiel a ti mismo, Sí. ¿no? Sí, Entonces, qué importante eso que dices de conocerte también para tener siempre muy claro qué es lo que te hace tomar las decisiones para que así el momento de duda o así, pues tengas muy claro de que, bueno, pero lo estoy haciendo por esto. Exacto. Y lo importante que es. En todo este recorrido que ya has atravesado, digo, llevas 9 años, Sí. que se dice muy fácil, pero no me imagino todos los retos, obviamente también aprendizajes, pero también, o sea, todo lo que has tenido que atravesar. ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande que has tenido que superar al haber migrado? Yo creo que el idioma. Ok. Definitivo el idioma, aunque ya lo puedo hablar, me puedo comunicar, siempre existen esas palabras o esos momentos en los que no me salen, de verdad, y es como de, ¿qué necesidad? O sea, no puedo, de verdad Sí. no puedo. O a veces esos momentos en los que de verdad me gustaría hablarlo como lo estoy hablando contigo ahorita, Sí. o comunicarme con mi esposo Sí. de la misma manera que lo estoy haciendo contigo ahorita, yo sé que no se va a poder como yo lo haría con alguna persona de mi país. Eso me cuesta trabajo, incluso hasta las peleas son complicadas, de verdad. De que, puedo- uy, sí. ¿qué te digo? Sí, el idioma.
Sí. Yo creo, sigue siendo un tema. Sí, sí es muy duro y aparte también una vez me acuerdo perfecto que lo platicaba con una amiga de que siempre te quedas como con las ganas de poderte expresar de una mejor manera y de Claro. que si supieran lo divertida, lo inteligente Exacto. que soy en Sí, español, sí. como que Exacto. nunca terminas de sacar tu Esa verdadera personalidad. Sí. Sí, así que sí, 100%, y más el alemán, es que Ya híjole, sé. es una locura, Sí, la verdad pero sí. ¿quién? Ni modo. Ni Fue la modo, decisión a de- aprender. Pues sí. Sí. Y por el otro lado, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en toda esta trayectoria? He aprendido a valorar más las cosas, más a valorar esos momentos, a esas personas, esos abrazos, porque nunca sabes, como te digo, si va a ser el último o si no. Antes es como de, lo veo mañana, no pasa nada, pero entonces eso es valorar de verdad, estar en el momento. Sí. No estoy aquí contigo y estoy pensando en otra cosa o estoy en el celular, no. Si estoy aquí contigo, te voy a poner atención, te voy a escuchar y de verdad, eso es lo que hago. Sí. Valorar más a las personas, el tiempo, eso es lo que creo que más sé. Sí, yo también. Y creo que, no sé si sea algo muy de Alemania, pero como el aprender a detener, o sea, yo he sentido que la vida en México es muy acelerada. Sí. Y como que llegas acá y es como te ponen una pausa y es Sí. como de, ¿qué está pasando, no? Y entonces Exacto. aprendes a... La vida también se trata de estar tranquila, de disfrutar el Exacto. momento, de no estar pensando qué tienes que hacer ya, porque ya tienes que ir y que si no alcanzas y si alcanzas. Entonces, Exacto. como dices, yo creo que también es un aprendizaje, que te digo, no sé si sea muy de Alemania, pero en general o sea, de aprender a detenerte y realmente disfrutar cada El momento. Exacto. Cada momento. Yo creo que aquí también el trabajo en Alemania te da como esa organización o esa división de trabajo y vida privada. Yo creo que en México es más complicado y aquí literal yo a las 5 o 6 digo, con permiso, y ya puedo empezar ahora sí mi vida privada. Puedo empezar a disfrutar, puedo ir a comerme con él. Puedo dividirlo. Entonces, no sé, te digo, trabajé un poquito en la notaría, pero no sé si en ese momento también era como así tan marcado, pero aquí sí lo siento. Y sí, como dices, vas más lento, puedes disfrutar. O sea, yo de verdad estoy súper tranquila. Ya no soy la que era hace 10 años en México, que estaba perdidísima. Me siento ya más centrada también. Sí, 100%. Creo que es algo que justo la organización alemana te da mucho, ¿no? Exacto. El estar tan ordenado y estructurado que te da tiempo para muchas cosas, que a veces hasta se siente raro de que, ay, ¿qué hago con tanto tiempo? Sí, sí. Pero bueno, también algo que me encanta preguntar es, ¿qué consejo le darías a una persona que está dudoso si migrar? O sea, que está como sopesando todo lo que pierdes, todo lo que ganas. ¿Qué le dirías a esa persona que incluso podría ser tu yo del pasado al momento Claro. de tomar esa decisión? ¿Qué te hubiera gustado saber? ¿Qué le dirías a esa persona? Que lo intente. Definitivo. O sea, debes de salir de tu zona de confort. Ok. Puedes tener en México la estabilidad que quieras, la pareja que quieras, lo que sea, pero si no lo intentas, siempre vas a tener ese de ¿qué hubiera pasado? Si aquí no funciona, si no te gusta, si algo no sientes que no está conectando, te puedes regresar en cualquier momento. Pero así ya supiste cómo te fue, no me gustó, lo intenté, no. Pero debes de intentarlo, debes de salir de esa zona de confort. Y te lo dice una persona que de verdad era súper apegada a su familia. Yo no podía irme a ningún lado porque yo quería estar con mis papás. Yo lloraba, les decía, por favor, ven por mí, recógeme, no puedo estar aquí, así. Entonces, tampoco nadie creía que me iba a subir ese avión. Mi mamá todo el tiempo dudó que me iba a regresar. O sea, todo el tiempo dijo, no te vas a subir. Entonces, que lo intenten, que salgan, porque nunca sabes lo que va a pasar. O sea, yo, la Luis de antes jamás hubiera imaginado que ahorita estaría en este punto viviendo aquí en Alemania, porque le daba miedo salir, le daba miedo estar sola, le daba miedo, o sea, todo. Entonces es intentarlo y ver que si funciona. Sí, claro que sí te puede, y que en el proceso aprendes al final. O sea, Exacto. 100% de acuerdo en que al final inténtalo, al final hazlo y lo peor que puede pasar es que te regreses. Exacto. Pero ya aprendiste tanto, es que de verdad se aprende tanto al migrar. O sea, Exacto. ¿se sufre? Sí. Sí. Pero también se aprende mucho. Entonces 100% vale la pena el intentarlo, el animarte, el darte la oportunidad de ver qué efecto también tiene en ti. Es que Exacto. también, de verdad que el migrar es algo tan único que cada persona vive su propio proceso
de una manera tan diferente, aprende cosas tan diferentes, aunque obviamente siempre va a haber puntos de encuentro porque pues, al final estás migrando y dejamos cosas muy similares, pero siempre vas a aprender algo. De eso sí es 100% seguro. Y también tratar de integrarte. O sea, no porque llegues aquí significa que... O sea, tratar de integrarte en la cultura. Me refiero a aprender sus costumbres, la cultura, hablar con ellos para que todo sea un poquito más fácil. Sí, claro. Aunque sí es muy diferente. Claro. Es que a mí también, o sea, es todo un tema porque también es como... Tú llevas 20 o llevabas 20 y tantos años de tu vida acostumbrada a una cultura mexicana, que es como, también luego es muy difícil, o más bien, es muy fácil desesperarte al querer conocer o entender otra cultura, pero siento que es también irla aprendiendo poco a poco, al igual que aprendiste cómo funciona la cultura mexicana. Y va a funcionar también muy diferente, pero sí, o sea, es como el sentirte del lugar te ayuda también a pertenecer, ¿no? A pertenecer, a sentirte más cómoda, a que simplemente puedas tener conversaciones con las personas locales porque ya entiendes de qué están hablando. Exacto. ¿Qué te ha servido a ti para poder conectar con el lugar, sentir como esa pertenencia? Porque a mí personalmente me ha costado bastante. Ok, pues yo trato de analizar a las personas. Yo no voy a llegar con un alemán a interactuar como lo haría con un mexicano. Okay. ¿Por qué? Porque al alemán le va a parecer demasiado, no sé si ofensivo, demasiado de un momento. ¿Me explico? Entonces yo trato, si la persona es, por ejemplo, respeta su espacio, respeta sus horarios, trato así de básico. Si estamos aquí y el alemán se salió para hablar por teléfono, yo hago lo mismo. ¿Para qué? Para no incomodarlo. Porque yo sé que a él le molesta que yo hable aquí por teléfono. Okay. O el buenos días, respetar, también siendo puntual. O sea, trato de analizar a esas personas, esas cosas que para ellos son importantes y yo las aplico. Okay. Si ya es con un mexicano, ya llego y lo abrazo y hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Si es un alemán, le hablo de usted, hola, ¿qué tal? ¿Me explico? O sea, nada más analizar un poquito a las personas te ayuda a conectar con ellas. Ok. Sí. Hacer más como ellos y entonces ya no te sienten tan diferente, Exacto. vaya. Y digo, no tenemos que dejar de ser latinos, mexicanos, lo que sea, pero sí tomar en cuenta pues sus costumbres, su cultura, porque pues vivimos en su país. Entonces, si te quieres integrar, debes de aprender o tratar de ser un poquito como ellos. Sí, que sí es difícil, obviamente, pero vale mucho la pena justo tener ese cuidado en esa parte porque... Pues al igual, si va una persona de otro país a México, pues quizá lo vas a sentir como más seco, más distante, pero es normal. Y también se nota cuando esas otras personas hacen el esfuerzo por ser más como en tu cultura. Exacto. ¿No? Y entonces tener como ese equilibrio también para poder conectar mejor en el lugar en el que estás. Claro. ¿Qué sigue para Lugi? ¿Cuáles son tus planes? ¿Te ves aquí en Alemania? ¿Regresarías a México? O sea... Digo, porque ya tienes toda una trayectoria en este país, también se me haría muy interesante saber qué sigue para ti o cómo te ves a futuro. Es una pregunta difícil, la verdad. México no sé. Ahorita en los siguientes años creo que no. Creo que me gustaría seguir trabajando en mí, seguir en las redes sociales, obviamente, poder ayudar a más personas a dar ese salto, a salir de su zona de confort. En algún momento me gustaría ser mamá y... No sé, creo que esas son las únicas 3 cosas que hasta ahorita tengo... Claras. Sí. ¿Y por qué redes sociales? Porque sí he visto que empezaste a compartir y te digo, desde ahí sentí que conecté muchísimo contigo porque hay muchos puntos similares en nuestra historia y eso me encanta, el poder conectar con gente con la que tienes cosas en común, pero de repente no es fácil el empezar a compartir, el empezar a contar historias que quizá las tenías muy reservadas porque son cosas que... pues a veces no son tan fáciles de compartir o que sabes que pueden venir críticas, pero ¿qué fue lo que te hizo decir, vale la pena empezar a compartir? Siempre había querido hacer lo de las redes sociales, pero me daba demasiada pena. O sea, de verdad, para mí estar ahorita aquí es de verdad muchos nervios porque me cuesta mucho trabajo hablar frente a una cámara. Cuando me empecé a grabar, mi voz no la podía escuchar, mi cara le encontraba, todo lo veía mal. Pero mis hermanos empezaron a crear contenido. Y fue como de, si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Entonces yo empecé a hacerlo. Y la verdad al principio sí es complicado, porque pues
tu mamá es la única que te comenta, ¿sabes? Entonces como de, no sé, es que es raro. Pero ya conforme vas creciendo, ya sientes como de, a alguien le está sirviendo, Sí. a alguien le estoy inspirando, a alguien le estoy ayudando a salir, o le quitaste ese miedo, entonces ya es más fácil. Me sigue dando demasiada pena, sigo repitiendo los videos, pero ya siento que estoy ayudando a alguien. Entonces, ya quiero que crezca, sí. ¿Qué ha sido algo que haya pasado, o sea, ya que empezaste a compartir, no sé, algún mensaje o algo que te haya impactado como el efecto que una historia puede tener en otras personas? Pues es que me han escrito varias como de, es que Luis, me gustaría tener tu vida, algo así. Y a veces tú no valoras ni siquiera tu vida, tú estás como de, pues es normal. Pero para otras ya es como de, Wow. wow, exacto. Entonces te quedas como de, alguien, o sea, o ha soñado o quiere hacer lo mismo que tú estás viviendo, que tú estás haciendo, entonces claro que se puede. No significa que solo yo voy a poder, tú también puedes. Entonces nada más es como ayudarlas un poquito y sentir que estás impactando en su vida, para que ella también crezca, para que ella también se atreva, para que, no sé, para que logre lo que ella ha querido todo el tiempo. Claro, claro. ¿Hubieras hecho algo diferente en tu historia? En cada decisión y cada momento, ¿hubiera habido algo que hubieras hecho diferente? Creo que no. Hubo sí muchos momentos difíciles, más en México que aquí yo creo, pero no, porque yo creo que todo eso como que me llevó a donde estoy ahorita. Sí, creo que no. Claro, No, claro. no, no. Oye, y para ir cerrando un poco, me encantaría que le des un mensaje a todas las personas que quizá vean esta entrevista, que seguro van a ser mucha gente de tu comunidad, gente de la comunidad de Migrando. ¿Qué le dirías a esas personas que han migrado? ¿Cuál sería como el mayor consejo o lo mejor que les pudieras compartir a todos ellos? Que sí se puede, que va a ser difícil, definitivo va a ser muy difícil, pero te lo dice una persona que ya lleva 9 años aquí, que le costó trabajo dejar a su familia, que le costó trabajo adaptarse, integrarse, pero sí se puede. Llega un punto en el que ya dices, ya es mi casa. O sea, yo ahorita sí ya siento que Alemania es como mi segundo hogar. Y eso tardó bastante, como unos 5 años, pero sí se puede. Y va a valer 100% la pena todo el esfuerzo que estás haciendo ahorita, todo lo que lloraste, todo lo que sufriste, todo el tiempo que invertiste en estudiar o en aprender lo que hayas aprendido, va a valer la pena. 100%. Ay, wow. Pues, Lugi, ¿qué te puedo decir? Mil gracias. Gracias a ti. Mil gracias por venir, por abrir tu corazón, por abrir tu historia, por seguir compartiendo en redes que, como dices, o sea, siempre ayuda a inspirar a gente, siempre ayuda a que personas se sientan identificadas, que se sientan acompañadas, que al final creo que es lo que buscamos Claro. tener con los espacios que hemos creado. Así que de verdad, muchísimas gracias por contar tu historia por aquí. Gracias a ti. Espero que vuelvas a estar por aquí, Claro. hacer la parte 2. Y pues nada, Claro. mil gracias por estar por aquí. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Desde que me escribiste, yo ni lo pensé, fue de sí. ¿Por qué? Porque si lo pienso, no vengo. Sí. De verdad, es mi oportunidad. Vamos, de verdad, muchas gracias por la invitación. No, a ti Muchas, y ya, muchas mira, gracias. reto superado, todo salió Sí. perfecto, así que de verdad mil gracias por tanto aprendizaje, por tanto que nos contaste. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya encantado tanto como a mí, que hayan aprendido tanto como yo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.